Hola a todos, a continuación voy a presentar el trabajo llamado Factores desencadenantes de los trastornos de la conducta alimentaria y resultados del tratamiento. Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación, acompañada de la insatisfacción corporal y el deseo permanente por la delgadez. El DSM-5 los clasifica en anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y trastorno de la ingesta de alimentos especificados. Estos presentan una amplia variabilidad en cuanto a su manifestación y gravedad. Van desde conductas restrictivas, episodios de atracón y comportamientos compensatorios. La etiología es compleja e implica interacciones entre factores socioculturales, psicológicos y biológicos. La recuperación no supera el 50-60% y tiende a cronificarse, siendo frecuentes las recaídas. Por otro lado, la presencia de comorbilidades aumenta el riesgo de mortalidad, lo que implica consideraciones terapéuticas diversas e individualización del tratamiento. En el país no se disponen de datos recientes respecto a la prevalencia de estas enfermedades. En 2009, un estudio estableció que entre el 12 y el 15% de los adolescentes padecían anorexia o bulimia nerviosa. Es por ello que el objetivo de este estudio fue describir los factores desencadenantes de los TCA y los resultados del tratamiento según los aspectos de la conciencia de la enfermedad y expectativas del tratamiento en un servicio de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. La población en estudio fueron los adolescentes y adultos jóvenes con diagnóstico de TCA. El diseño fue observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. La técnica de muestreo fue no probabilístico intencional. Se incluyeron aquellos que tuvieron una asistencia mínima a 3 consultas con nutrición entre 2013 y 2023, y se excluyeron los que presentaron datos faltantes en las historias clínicas o se encontraban cursando un embarazo. La recolección de la información se realizó mediante la extracción de las historias clínicas cerradas y para ello se empleó un formulario de elaboración propia. Las variables en estudio fueron las sociodemográficas, el diagnóstico nutricional, el diagnóstico de enfermedad y las conductas compensatorias, las comorbilidades y antecedentes psiquiátricos familiares, la evolución y conciencia de la enfermedad, la distorsión de la imagen corporal, el factor desencadenante, la expectativa, duración y resultado de tratamiento y la readmisión. A continuación voy a presentar los resultados obtenidos. En cuanto a las características de los participantes, el 100% fueron del sexo femenino, presentaron una mediana de 19 años. En cuanto al diagnóstico nutricional, predominó el normopeso en un 52,3%, seguido del bajo peso con un 30,8%. Respecto al IMC inicial, se observó una mediana de 20,32. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, predominó la anorexia nerviosa con un 52,3%, seguido de la bulimia con un 29%. Por otro lado, se observó una mediana de 4 años para la evolución de la enfermedad y el 52,3% de todos los participantes no presentaron conciencia de la enfermedad. En cuanto a las conductas compensatorias, predominó el ayuno prolongado con un 73,8%, seguido del vómito autoprovocado, el ejercicio físico y solo el 1,8% no presentó ninguna conducta compensatoria. Siguiendo con las comorbilidades, predominaron las autolesiones con un 53,3%, seguido por el trastorno de consumo de sustancia, el trastorno de depresión mayor y el trastorno del límite de la personalidad. Y el 50,5% presentó de 2 a 3 comorbilidades y solo el 13,1% no presentó ninguna. Por otro lado, el 64,5% no refirió antecedentes psiquiátricos familiar. Siguiendo con la distorsión de la imagen corporal, esta se presentó en el 74% de los participantes, siendo también el factor desencadenante que predominó con un 56%, seguido de la categoría de otros, donde estuvo en mayor lugar el bullying con un 26,10%. Respecto al tratamiento, el 81,3% tuvo una expectativa positiva. Se observó una mediana de 10 meses para la duración.
el 86,9% abandonó, de los cuales solo el 17,8% solicitó readmisión. El resultado del tratamiento no se asoció con la expectativa ni con la conciencia de la enfermedad, pero sí pudo verse que de los que no tenían conciencia de la enfermedad, el 66,7% tuvo indicación de internación. Continuando por la discusión, respecto a los factores desencadenantes, en primer lugar estuvo la distorsión de la imagen corporal, seguido del bullying y el comentario de terceros sobre el cuerpo o el peso. En el estudio Persano y colaboradores, el 84% presentó distorsión de la imagen corporal. Esto se debe a que la preocupación por el aspecto físico es uno de los principales responsables del desarrollo, mantenimiento y recaída de la enfermedad y a su vez uno de los aspectos más difíciles de abordar. En cuanto a la conciencia de la enfermedad, el 52% no manifestó tenerla, presentando a la mayoría de este grupo diagnóstico de anorexia nerviosa. Esto puede verse a que la anorexia se caracteriza por un perfil perfeccionista y rígido, encontrándose ajenas a los riesgos de la patología. Y en cuanto al tratamiento, se observó una mediana de 10 meses, un abandono del 86,9% y una readmisión del 17,8%. En el estudio MECOR y colaboradores, la duración media fue de 6,8 más menos 3 meses y el ingreso fue del 32%, siendo este valor superior al presentado en este trabajo. En cuanto al grupo de trabajo de TCA de CEMPE, estableció que entre el 23 y el 73% de los que realizan tratamiento ambulatorio abandonan, encontrándose estos valores por debajo al presentado en este estudio. Es importante destacar que la falta de adherencia es uno de los principales obstáculos que se presentan para la finalización del tratamiento. Y esto se debe a la dificultad que presentan para reconocer y aceptar el diagnóstico y a su vez como para realizar cambios en sus comportamientos. Respecto a las limitaciones presentadas, se encuentra la escasa evidencia en contexto similar al del presente estudio y el diseño retrospectivo. Y a modo de conclusión, es esencial la formación de una red de contención que incluya a profesionales y al entorno para poder ayudar a superar el TCA. Muchas gracias.